En la disputa de si Jesús es Dios o Hijo de Dios, alguien separado, hay un tema que cobra mucha relevancia. ¿Quién dijeron que era Jesús? Las personas que convivieron con él. Porque si Jesús fuera Dios, los apóstoles, los cristianos del primer siglo o incluso sus enemigos tendrían que haber hecho referencia a que Jesús fuera Dios. ¿No creéis? Básicamente pudieron decir dos cosas sobre él: que fue Dios o que fue Hijo de Dios. Los trinitarios podrían decir que fue las dos cosas a la vez, pero para concluir esto debería haber referencia a estas dos cosas en la Biblia. Entonces, según sus contemporáneos, ¿quién fue Jesús? Antes de que naciera, un ángel dijo: «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El ángel no dijo Dios, sino Hijo del Altísimo. El propio Jesús les preguntó a sus apóstoles quién creía la gente que era él. ¿Quién dicen los hombres que soy? Sus apóstoles mencionaron algunas de las opiniones populares. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Nadie pensaba que era Dios. Luego le preguntó a ellos: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Y Jesús le respondió: «Dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos». Este hubiera sido el momento perfecto para decir que Jesús era Dios. Pero no. Para Pedro, Jesús era Hijo de Dios, no Dios mismo. Es más, en el versículo 17, Jesús habla de Dios en tercera persona, diferenciándose de él. Y el resto de sus discípulos pensaban lo mismo. Natanael dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Marta reconoció: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». El apóstol Juan escribió para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y del ministerio del apóstol Pablo se dice: «Se puso a predicar a Jesús, que este es el Hijo de Dios». Cuando tenía 30 años, Jesús se presentó para ser bautizado. En esta ocasión, la propia voz de Dios dijo: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado». Y por eso Juan el Bautista, que presenció el suceso, dijo de Jesús: «Este es el Hijo de Dios». Hasta los demonios reconocían a Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste a atormentarnos antes del tiempo fijado? Y cuando Jesús murió, los soldados romanos no dijeron que Jesús fuera Dios, sino que ciertamente este era Hijo de Dios. Los ángeles, sus discípulos, Dios, los demonios y hasta las personas que no creían en él, todos dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Ninguno dijo que era Dios. Puesto que ningún versículo dice claramente que Jesús es Dios, y los que parecen hacerlo ya los expliqué en este vídeo que os dejo por aquí, veamos algunos versículos que dicen indirectamente que Jesús es Dios. 1 Timoteo 3:16 dice: «Dios ha sido manifestado en carne». Pero la mayoría de las traducciones modernas dicen en vez de eso, «aquel que fue manifestado». Esto es porque, como lo explica una nota en la American Standard Version, la palabra Dios en lugar de aquel no tiene suficiente apoyo antiguo. Dicho sea de paso, ya vimos en otro vídeo como la Reina Valera no es una traducción tan fiable. Además, no puede probarse que Jesús es el que es llamado Dios en 2 Tesalonicenses 1:12. En cuanto a este texto, que dice: «por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo», el teólogo Vincent Taylor dice: «es evidente que Pablo está hablando primero de Dios y en segundo lugar de Cristo». El docto católico Karl Rahner coloca 2 de Pedro 1:1 en la misma categoría que 2 Tesalonicenses 1:12, explicando que en griego, Theos aquí está claramente separado de Cristo. Algunas personas insisten en que 1 de Juan 5:20, «Este es el verdadero Dios y la vida eterna», se refiere a Jesús y por lo tanto prueba que Jesús es Dios. De nuevo, Karl Rahner dice que debe notarse que precisamente en la primera epístola de San Juan, o Theos, tan a menudo significa el Padre, que debe entenderse que se refiere al Padre a través de toda la epístola, a menos que hayamos de entender que algún cambio incomprensible tuvo lugar en el sujeto a quien se hace referencia mediante o Theos. Otro texto que supuestamente dice que Jesús es Dios es Romanos 9:5, que dice: «Vino el Cristo, el cual es sobre todos Dios bendito para siempre». Vincent Taylor hace notar que hay diferentes opiniones, pero agrega: «A mi parecer el peso de las opiniones recae sobre este lado y que en él no se refiere a Cristo como Dios. Prueba de esto es que la mayoría de los traductores modernos vierten este versículo de una manera que hace más clara la distinción entre Dios y Cristo.
En relación con Tito 2:13, la pregunta es si debería traducirse del griego la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo o la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Lo cierto es que los gramáticos se agrupan en ambos lados. Por eso, como pasa con algún otro versículo, la gramática no es el único factor decisivo para traducir un versículo. Cuando la gramática no es clara para traducir un versículo, debería influir en cómo lo entendemos lo que enseña el resto de la Biblia sobre el tema. Y como estamos demostrando en este vídeo, la mayoría de los versículos, quitando algunos que son dudosos en sentido gramatical, dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Aparte de lo que hemos analizado, hay otros versículos que nos dicen indirectamente que los contemporáneos de Jesús no pensaban que era Dios. Juan dijo: "A Dios nadie le ha visto jamás". No podría haber dicho eso si pensara que Jesús fue Dios, porque él había visto claramente a Jesús. Los discípulos creían que Jesús era un solo mediador entre Dios y los hombres. Puesto que por definición un mediador es alguien separado de los que necesitan mediación, sería una contradicción el hecho de que Jesús correspondiera con alguna de las partes que está tratando de reconciliar. El apóstol Pablo escribió que después de resucitar a Jesús, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Es evidente que Pablo no creía que Jesús era Dios. De lo contrario, ¿qué sentido tendría decir que Dios lo ensalzó a un puesto superior? Si entendemos que Jesús es el Hijo de Dios por excelencia, pero que al resto de las creaciones de Dios también se las considera hijos, ¿qué parentesco usaría Jesús para referirse a los otros hijos de Dios? Pues el de hermanos. Y qué casualidad que en Mateo 28:10 Jesús llame a sus discípulos mis hermanos. Entonces, los contemporáneos de Jesús, ¿quién creían que era Jesús? Claramente, el Hijo de Dios. Todos creían eso, y ni uno solo creyó que Jesús era Dios. La Biblia es muy clara en este asunto, y no hay necesidad de inventarse rebuscadas explicaciones de identidad múltiple. Jesús es el Hijo de Dios. Soy Ed, y acabaremos con el último vídeo de esta serie en próximas semanas.